Bueno, buenos días para todos, especialmente a los que no pude saludar. Bueno, hoy tenemos algunas bajas porque varios están por allá por el Alfa. Pero bueno, gracias a Dios por los que podemos estar aquí. Y sabemos que Dios está en todos lados. Sin duda están pasando lindo por allá por el Alfa, pero bueno, también vamos a estar atentos entonces esta mañana para ver lo que Dios tiene para decirnos aquí en este lugar, porque Dios es grande y lo llena todo, y Él no se limita a un lugar, a un espacio, y bueno, gracias a Dios por eso. Así que bueno, les invito a abrir la Biblia allí en el libro de Romanos, capítulo 8. Estamos teniendo un estudio sistemático así de la carta de los Romanos. Y entonces estuvimos viendo en estos domingos todo lo que ha venido hablando Dios a través del apóstol Pablo con respecto a lo que es el Evangelio. Él comenzó diciendo que el Evangelio es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en aquel entonces era incluso mucho más difícil ser creyente que ahora, ¿verdad? Por lo menos aquí para nosotros. En aquel entonces no se olviden de que había la persecución del Imperio Romano. Estaba lo que es el Coliseo, estaba lo que es el Foso de los Leones, o sea, tirar a los leones, se los comían. Y en esa circunstancia el apóstol Pablo tiene la valentía de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Él era aquel adalid del Evangelio, aquel que defendía el Evangelio, predicaba el Evangelio y enseñaba el Evangelio a todos, especialmente a los gentiles, es decir, a todo el pueblo no judío, los pueblos no judíos. Y entonces llega aquí el capítulo 8, enseñándonos cómo andar y vivir en el Espíritu. ¿Cuál es el poder que tenemos nosotros como hijos de Dios, aquellos que hemos creído, que hemos recibido el Evangelio? Sabemos que la palabra nos enseña de que no somos hijos de Dios todos los nacidos. Por el solo hecho de vivir en este mundo, de nacer, no somos hijos de Dios. Somos sí creados por Dios, pero no hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios, lo somos. Tampoco somos por el hecho de venir a la iglesia o de bautizarnos con agua o de hacer cualquier otra cosa, sino de creer en Jesucristo y en Él crucificado, aquel que se entregó, el que dio su vida por nosotros, y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, de esa manera, la palabra nos dice que, Juan 1:12, los que creen, los que le recibieron, son llamados, tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios tenemos entonces esta forma, esta manera de caminar que se nos presenta aquí en el capítulo 8 de Romanos, y dice el versículo 1, solamente a modo de recordación: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Aquellos que hemos creído, nos hemos arrepentido, somos los que estamos en Cristo Jesús. Y versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, aquello que nos condenaba, aquello que nos separaba de Dios, aquello por lo cual tuvimos que arrepentirnos y creer, el pecado, es aquello con lo cual continuamos batallando en nuestra vida, a través de lo que es la carne, esa humana naturaleza caída que todos tenemos. Pero el Espíritu Santo es la provisión de Dios a nosotros para poder vencer, para poder tener un caminar nuevo y diferente, ¿verdad? Y es dos maneras de vivir. O podemos vivir por nuestro propio esfuerzo humano personal, intentando agradar a Dios con nuestro propio recurso, es decir, según la carne, o permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos dirija, nos guíe, someternos a su voz, su guía y dirección, y de esa manera así poder experimentar esto que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces leemos
versículo 17 al 25, vamos a estar viendo hoy. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este es el último versículo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y ahora dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción que hemos leído de tu palabra, y quién es suficiente, Señor, para explicarla, para que podamos entenderla, Señor. Solamente tú, el Espíritu Santo, Señor. Rogamos, Señor, que el Espíritu esté obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, que obre en nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y que a través de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra vida entera, completa, sea transformada, Señor, que tú proveas según la necesidad de cada uno, aquí los presentes en esta mañana y quizás mirando la transmisión también, salvación, crecimiento, edificación, fortaleza, Señor, tu palabra que obre y nos edifique a cada uno según la necesidad que tú conoces. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Bueno, comenzamos diciendo allí, el versículo 17, nos decía: si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y se nos decía el domingo pasado de que debemos de consagrarnos a Dios para caminar con Él y estar dispuesto, como dice aquí, a padecer, porque dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y cuando uno lee una porción, un pasaje, como el que hemos leído recién, no sé si notaron, pero hay una palabrita que se repite bastante, se repite varias veces. ¿Cuál puede ser? Sobre todo ahí al final, ¿no? Dice: pero si esperamos, dice la esperanza, lo que uno ve no es esperanza. ¿Lo notaron eso? ¿Sí? La esperanza. Vamos a hablar de la esperanza. ¿Esperamos algo, hermano? ¿Qué esperas tú? ¿Esperás algo de la vida? ¿Esperás algo de Dios? ¿Esperás que pase algo? ¿Es importante la esperanza? A veces me parece que para guardarnos un poco de la desilusión es que no esperamos, ¿no? Hay una frase que dice: bueno, no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, ¿no? O sea, como que está. Es como el colmo, ¿verdad? Horrible. Pero a veces como que tendemos esa tendencia de decir: bueno, capaz que no espero nada y así no me decepciono. Pero no es así, porque la esperanza de lo que Dios nos promete no es una ilusión, no es algo que capaz que va a pasar, ¿no? Es algo cierto, es algo seguro. Dice que tengo por cierto, versículo 18, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces acá nos llama a tener una visión, a mirar la gloria venidera. La gloria venidera comparándolo con las aflicciones de este tiempo presente.
Y si creyéramos esto más, creo yo que no estaríamos tan aferrados a lo temporal. No miraríamos tanto lo de ahora. No le daríamos tanta prioridad a lo del presente. Y bueno, eso es lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Mirar lo que viene, mirar lo que se nos viene. Poner los ojos en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas a las cuales Dios nos ha llamado? Por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice, el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto no es algo que uno pudiera verlo al día de hoy, ¿verdad? Porque, no sé, nos levantamos aquí, miramos para los costados y no vemos ángeles, ¿no? Tampoco vamos a decir que vemos lo otro, todo lo contrario, ¿no? Porque vemos hermanos, ¿no? Seres humanos, con defectos, con virtudes, como vos y como yo. Gente común y corriente, ¿verdad? A las cuales tenemos que amar, pero no vemos ángeles, no vemos ángeles. No vemos esa congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Pero es algo cierto, es algo que está ahí, por delante, que lo vamos a poder vivir, disfrutar. Donde vamos a poder estar allí en la presencia de Dios, contemplando su gloria, su majestad, y en una congregación, pero completamente multitudinaria, millones y millares y millones, no solamente de los creyentes hechos perfectos, sino también los ángeles allí. Y especialmente poder estar en la presencia de Dios. Porque lo más glorioso y precioso, la persona más impresionante que podés conocer, no es un ser humano, no es un ángel, es Dios mismo. Dios mismo, la presencia de Dios, el fuego consumidor allí, estar allí. Y Isaías 53:13 nos dice esto, dice, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eso pregunta, ¿no? Dios, el fuego consumidor, el santo de Israel, aquel que es santo, 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 es decir, lo más santo, santísimo. ¿Qué fuego que consume? No es alguien a quien vos puedas ensuciar con tu pecado, por decirlo así. No podés contaminarlo a él, al contrario, él te consume con su fuego. Si vas a su presencia con pecado, eso pasaba en el pasado. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y Dios le había dado instrucciones muy precisas de lo que de cómo debía ser la adoración a Dios. Muy precisas hasta lo que se tenían que, la ropa que se tenían que poner, los vestidos, hasta la ropa interior de los sacerdotes, eso estaba todo especificado. Y a ellos, porque se les ocurrió, los dos hijos del sacerdote de Aarón, eran 4, los dos hijos mayores, Nadab y Abiú, se les ocurrió, se les antojó, no sé por qué, prender un fuego extraño, algo que Dios no había mandado, no había pedido. Y fueron consumidos en la presencia de Dios. Fueron consumidos. Y Moisés le dijo a Aarón que no llorara por los hijos. Impresionante, ¿no? Porque de esa manera Dios, el Dios de la santidad, se estaba santificando a los ojos de todo Israel. Y entonces, ¿quién puede morar delante de él? ¿Alguno de nosotros puede decir, se anima a entrar allí, a la presencia del Dios vivo? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio,
se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Habla de la justicia, habla de un caminar con rectitud. Ahora, pero por más que vos y yo tengamos, y debemos de tener, la actitud de caminar así en justicia, nuestra propia justicia no alcanza. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, si no tenés una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Pero tenemos, gracias a Dios, una justicia que es mucho mayor, porque no es tuya ni mía, es la justicia de Cristo, la justicia que Cristo hizo. Cristo hizo justicia en la cruz del Calvario y venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Y te dio y me dio esa justicia. En Él fue cargado tu pecado, lo recordamos recién. Su cuerpo roto, su sangre derramada. Esa es tu justicia. Y esa es una justicia valedera delante de Dios. Y por eso, versículo 17, de ahí del capítulo 33 de Isaías, dice esto: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y hermano, esto lo podés tomar para ti y lo puedo tomar para mí. Nuestros ojos van a ver al Rey en su hermosura. No tenemos eso, pero cuando vemos un presidente que asume y todo, bueno, todo se prepara, la mejor manera, desfiles y galas y todo. Bueno, con los reyes era mucho más, era mucho más. Y cuánto más el Rey de los reyes, el Señor de los señores, Dios mismo. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, no porque te lo merezcas, ni te lo hayas ganado, ni te lo puedas llegar a ganar, sino porque recibiste la gracia, ese regalo no merecido, el don de la justicia. Lo que Cristo hizo en tu favor, lo tomamos para nosotros. No lo merecemos, pero sí lo recibimos y lo tomamos. Por eso es que podemos ver al Rey en su hermosura. Jeremías 33:16 dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Si tu justicia es la tuya propia, no alcanza. Pero lo que sí tenés que decir y podés decir esta mañana: el Señor Jesús, justicia mía, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Y dice que la gloria de Dios, ese Dios de la gloria, ese Dios glorioso, ese Dios santo, ese Dios que es fuego consumidor, dice que se va a manifestar en nosotros. En nosotros. Y eso me habla de que tenemos que tomarlo para nosotros mismos. Hay un libro que escribió un predicador conocido que se llama Spurgeon y dice libro de cheques del Banco de la Fe. Y eso era una comparación, los cheques con las promesas de Dios, las promesas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, y hacía la comparación con un cheque. Si un cheque puede ser un cheque en blanco, es decir, que uno le ponga la firma y todo, la cifra, pero si uno no va al banco y le pone, lo endosa, le pone su firma que es para él, y lo lleva y lo presenta, va a tener solo el papel, no va a tener el dinero, lo que podría tener. Tiene que tomar eso y presentarlo en el banco. Y uno puede leer estas cosas y que pasen por arriba de la cabeza, por la estratosfera. Es decir, que no te afecten para nada. Es posible, tristemente, que las promesas de Dios no te afecten para nada, no te beneficien, porque la tenés que sumar fe a ellas. No les aprovechó, dice el libro de Hebreos, porque no les sumaron fe, porque se mantuvieron en incredulidad. Pero eso es una actitud tuya y mía. Tú puedes decidir si vas a creer o no. Y lo que Dios quiere es que tú creas y que yo crea, para poder decir, para mí también es. Esta promesa es para mí también, tomarla para ti y tomarla para mí. Por eso dice, en nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Vos vas a ser parte de esos nosotros? Bueno, depende de ti. Creerle a Dios, tomarlo, sí, Señor.
No piense que es demasiado bueno para ser verdad, no piense que no es para ti, no creas las mentiras de Satanás, que tira esos dardos de fuego para que no le creas. Es decir, no, no es para vos. Sí, sí, es para ti y es para mí. La gloria que en nosotros se manifestará. Cuando habla de manifestarse, es decir, algo que va a ser evidente. Eso es que es manifiesto. Es algo que es evidente. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, como veíamos los domingos pasados. Podía haber Jesús resucitado y que la tumba quedara así como con la piedra puesta y no removida y Jesús aparecerse a sus discípulos y mostrarse. Podía haber pasado también. No era necesario que le removieran la piedra a Jesús. No era necesario. Pero sí era súper indispensable para que el mundo viera la resurrección. El mundo tenía, todos nosotros, todos los seres humanos deberíamos de ver esa tumba vacía. Por eso fue quitada la piedra. No para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera dentro la maravilla que había pasado. Y se hizo manifiesto, se hizo evidente la resurrección. Y la gloria en nosotros de esa misma manera va a ser manifiesta, va a ser evidente, va a ser algo que lo vas a ver vos y todo lo demás, todos los demás. Y esa gloria, esa visión de la gloria que Pablo nos llama a tener, es algo que nos lleva y nos fortalece para superar los sufrimientos del presente, que pueden ser muchos. ¿Cuáles son los sufrimientos del presente? Por ejemplo, si comparamos los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo, lo explica ahí en 2 Corintios 11, del 23 en adelante, y dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido apedreado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo es tu vida, hermano? No sé, tú sabrás, ¿no? Es una vida color de rosas, es una vida muy sufrida. Bueno, pero mirá lo que vivía Pablo. Hacemos un resumen de lo que vivía Pablo. Trabajos, azotes, cárceles, amenaza de muerte, azotado por los judíos, azotado con varas, apedreado, naufragio, peligro, fatiga, desvelo, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Y uno dice, si esto es el currículum, pobrecito, debe ser una piltrafa humana. Pero no, todo lo contrario. Era el líder, era aquel que tenía el impulso para ir y predicar, para ir a más, para cruzar ríos, para predicar el evangelio. Incluso preso no lo podían parar de que él predicara. Seguía predicando estando preso. Lo pusieron preso con Silas, ¿se acuerdan allí? En la cárcel más profunda. No era como las cárceles de ahora, o sea, la peor de las cárceles. Y allí estaba, ¿y qué hacía? Se lamentaba y lloraba, y ¡ay, pobrecito de mí! No, cantaba himnos. Oraba y cantaba himnos. Y los que lo escuchaban. ¿Lo hacía para que lo vieran? No lo hacía para que lo vieran. No lo hacía, porque yo soy Pablo y tengo que dar un testimonio. No lo hacía de esa manera. Lo hacía porque nacía de su corazón. Y eso que es algo sobrehumano para mí, ¿no? Y es sobrehumano, es porque es la obra del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, con su poder, obrando poderosamente en la vida de alguien, en la vida de una persona, en la vida de un siervo entregado en sus manos.
y eso también puede pasar contigo. Y dice, esta leve tribulación momentánea. Todo eso que vimos para él era leve, o sea, algo poquito nomás, tribulación, sufrimiento, sí, pero momentáneo. Y te digo una cosa, ¿no? ¿Qué es lo momentáneo? ¿Pensás que hay algo para toda la vida acá en esta tierra? ¿Tu sufrimiento? No, todo es momentáneo. Aunque lleve años, dice que nuestra vida es como un soplido, como una neblina que sale por la mañana a las 6, las 7 de la mañana, una neblina por allí, y cuando el sol empieza a calentar, se fue, no dejó ni rastros. Eso es nuestra vida, dice Santiago. Neblina que aparece por un momento y después desaparece. Entonces todo es momentáneo, hermano. Lo importante es lo eterno. Lo importante es la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Nos llama a tener una perspectiva correcta, una perspectiva eterna. Y el versículo 19 dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí habla de la creación, nos habla de la creación, nos pone por delante la creación. Es decir, una cosa que es que lo que nosotros podemos ver, sentir, comprobar, conversar unos con otros, pero aún mismo también habla del mundo físico, lo creado, la creación. Dice que espera ese momento donde se pueda ver, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y de qué está hablando de la manifestación de los hijos de Dios? Bueno, el momento en que podamos alcanzar esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Y dice que es un anhelo pero ardiente, algo que realmente como que le quema de alguna manera, ¿no?, de la creación. Y eso es lo que espera, aguarda la creación. ¿Por qué? Bueno, dice que fue sujetada a vanidad. O sea, la creación de Dios, todo el mundo, la tierra, ¿verdad?, con toda su maravilla, fue creado, ¿verdad?, todo funcionalmente funcional al hombre. El hombre es aquel que en el Edén, en aquel inicio, en aquel principio, era aquel que tenía que gobernar sobre toda la creación. Sobre todo, o sea, lo puso en el huerto del Edén, le dijo, bueno, ustedes ahora tienen para señorear, para mandar acá, y todo quedó sometido, sujetado al hombre. Y el hombre fue derrotado a través de esa tentación hacia Eva y por Satanás, y el hombre cayó en pecado. Y ahora el príncipe de este mundo, tristemente, es Satanás. Y entonces a partir de ese momento quedó sometida la creación a vanidad, es decir, a corrupción. Pero la creación será liberada. Y uno dice, bueno, ¿en qué momento será liberado? Porque yo he leído por ahí de que va a haber un momento donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y uno lee el Apocalipsis y dice que el mar, el cielo y la tierra ya no existen más, ya no se encontró lugar para ellos. Bueno, pero va a haber un momento donde el Señor Jesús va a venir a reinar aquí sobre la tierra y nosotros vendremos con Él, porque dice que siempre estaremos para siempre con el Señor. Y el Señor va a venir a reinar sobre la tierra y en ese momento se va a dar una restauración a nivel global, a nivel de toda la tierra. Y lo que la tierra fue en aquel Edén, bueno, va a ser una restauración. No va a ser esta corrupción del día de hoy que vemos, ¿no?, donde hay tantos terremotos, tantos desastres naturales, tantas cosas. Porque dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y eso no es ni más ni menos que cuando el Señor Jesucristo
reine en el milenio aquí sobre la tierra. Cuando Él ponga de vuelta todo en su lugar. Cuando Él gobierne presencial y visiblemente, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Hoy por hoy, la gente que pasa en la calle puede menospreciar a Dios, puede decir, bueno, yo hago mi vida, no me importa, yo creo de mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces ya no habrá más dudas. Todo ojo le verá, Él vendrá en las nubes, vendrá y le veremos. En la segunda venida será visible para todo el mundo. Crean o no crean, tengan la religión que tengan, eso no importa. El Señor Jesús es el creador de todo y es el que resucitó de entre los muertos. Y dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, cuando Dios opere, cuando el Señor obre, así cubriendo toda la tierra con el conocimiento de su gloria, todo va a ser transformado de una manera impresionante y visible. Porque ¿quién dejaría a su hijo jugar en un nido de víboras? Ningún padre, ninguna madre podría hacer eso, ¿verdad? Sería una locura total, absoluta. Pero en ese momento no va a haber problema. Algo que es imposible al día de hoy. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y bueno, nos habla del sufrimiento de la creación en cuanto a que la creación dice que gime con dolores de parto. Dice que hay gemidos, hay como, obviamente los hombres no sabemos lo que es un parto, ¿verdad? Algunos dicen que los dolores que uno puede tener en cuanto a lo que son los riñones y las piedras en los riñones, bueno, puede ser lo más parecido a los dolores de parto en un varón, ¿verdad? Pero hemos visto lo que es el dolor de parto y bueno, mucho más, bueno, ahí va, acá que tuvo la experiencia de los dos, ¿no? Bueno, sabemos que es un dolor impresionante, pero también después que sucede el parto, se ve como el fruto, el resultado, como que todo ese dolor pasa, ahí va, y se ve como la recompensa en esa criatura, claro, en ese hijo o esa hija que se ve, se olvida todo el dolor, ¿verdad? Así que bueno, vamos arriba, Cecilia. Pero bueno, y eso es lo que nos dice que tiene la creación, ¿no? La creación al día de hoy tiene estos dolores. Y uno puede observar las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y vemos que el mundo no está bien. Y como decíamos, hay terremotos, hay tanta cosa que está desajustada en la naturaleza, desajustes naturales. Y lo compara acá con dolores de parto. Y entonces uno dice, ese gemido, ese dolor también es nuestro, porque luego dice, lo leímos recién, ¿no? No solamente la creación, sino nosotros mismos. Dice que gemimos como con dolores de parto. ¿Y a qué se refiere? No se refiere en este caso a las parturientas, se refiere a que nosotros, los hijos de Dios, vivimos en un mundo que va en una dirección y Dios nos llama y nos sacó y nos llama a ir en otra dirección, diferente. Y eso causa un sufrimiento, o debería ser un sufrimiento. Y esa es la pregunta para reflexionar primero. ¿Es un sufrimiento nosotros o estamos re cómodos con el mundo? Es decir, cuando estamos ahí con los compañeros de trabajo, en el estudio,
sos el alma de la fiesta, sos aquel que llama, vamos a llamar acá a fulano para que, para que empiece con los chistes, para que todo, ¿Era lo que hacía Jesús? No, ¿verdad? Él estaba ahí, sí, tenía esa gracia, esa presencia en la cual él podía estar con los pecadores. Y estaba con los pecadores. E incluso le decían amigo de pecadores. Pero no era porque andaba haciendo lo mismo que los pecadores. Él nunca cometió pecado. Él tenía eso de que podía estar junto con ellos, pero no contaminarse con ellos, sino al contrario, mostrarles el camino de la verdad, mostrarles gracia, mostrarles una nueva forma, una manera de relacionarse con Dios. Pero bueno, sabemos que al estar inmersos en el mundo, bueno, hay cosas que tenemos que pasar. Y me hacía acordar a lo que habla de Lot. Estamos viendo en Génesis, el libro de Génesis, y vemos, entre otros, la vida de Lot. Y ahí en 2 de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y entonces uno dice, bueno, estamos, entre comillas, en Sodoma. Hay maldad, hay cosas que a Dios no le gustan, y ¿nos sentimos cómodos o estamos como Lot? Bueno, en realidad deberíamos sufrir por eso. Porque no estoy hablando de un sufrimiento que te impida vivir, ¿verdad? Pero como cierta indignación, como cierto malestar ahí, como que está, ahí va, incomodidad, no estamos, sabemos que no estamos en el punto ideal. El mundo no es un mundo ideal. De hecho, sufrimos un vandalismo en esta semana que también nos recuerda, acá en la iglesia, que nos recuerda que sí, nos robaron ahí una cosa ahí. Nos recuerda que el mundo no es un mundo ideal. No estamos en un mundo, como estábamos hablando, glorificado, ese mundo restaurado, regenerado. Y bueno, entonces sufrimos. Y la otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿le corremos el bulto al sufrimiento que es necesario? Es decir, o decimos, no, yo con el sufrimiento no quiero saber nada, ya está. Yo no, como pare de sufrir para mí, pare de sufrir. Yo paro de sufrir, decreto parar de sufrir. No, ¿sabés qué? No es así. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la manera que el Señor nos plantea, vencer el sufrimiento, estar fortalecidos ante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la primicia del Espíritu. Dice, y eso de las primicias son los primeros frutos. Es decir, lo primero que se nos dio fue el Espíritu Santo de Dios. Cuando creímos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesús como nuestro Salvador, vino a vivir en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que no es una presencia esotérica o algo, sino que es la persona divina de Dios. Es Dios mismo que vino a vivir a tu vida. Y esa presencia, esa persona que está presente, es Dios mismo. Y es el mismo Dios, la misma persona, que habita en todos los creyentes. Y tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de no contristarlo y no apagarlo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Y también Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Es decir, el Espíritu Santo nos selló. Cuando vino es un sello de propiedad. Ya no te perteneces, ya no me pertenezco, pertenezco a Dios, porque Él puso el precio, Él te compró, Él compró a precio de sangre, no con oro, no con plata, no con millones de dólares, con algo muchísimo más valioso, con su propia sangre. Él puso sobre la mesa para comprarte, para redimirte, para así, de esa vida de pecado, puso el sacrificio de su vida. Y entonces vino el Espíritu Santo y es el sello de propiedad. Ahora le pertenecemos a Cristo. Y entonces esperamos la adopción y la redención del cuerpo, como leíamos, ¿no? Dice entonces por allí, no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la venida del Espíritu Santo, del sello, de todo esto que estábamos viendo, ya son una realidad, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, no es que seremos salvos, no es que vamos a tener la vida eterna cuando nos muramos o cuando el Señor venga a buscarnos. No, es que ya tenemos la vida eterna. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Cuándo deja de tener la vida eterna? Jamás. Si cree, tiene vida eterna. Hermano o amigo, ¿crees en Él? ¿Crees en Jesús? Bueno, si crees en Jesús, como dice la Escritura misma te lo dice, tenés vida eterna. Y es la única manera de tener vida eterna, creer en Jesús, creer en Él. Y esperamos entonces esa adopción de nuestro cuerpo también, porque Él ya nos adoptó como sus hijos, pero nuestro cuerpo sigue estando acá, sigue estando sometido a la carne, y tenemos esa lucha del espíritu, la carne y todo esto, y eso va a seguir así, te lo digo, ¿no? Lamentablemente te doy malas noticias, Vas a tener que seguir hasta el final luchando contra la carne. El Espíritu Santo y la carne, esa naturaleza humana caída y pecaminosa que todos llevamos dentro, se oponen entre sí, dice Gálatas, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces necesitamos presentar esa batalla, seguir batallando hasta el final. Pero claro, ¿es esto todo? ¿No hay nada más? No, hay mucho más. Hay mucho más. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay mucho más por delante. No es que vas a ser hijo de Dios, ahora ya sos hijo de Dios, ahora ya somos hijos de Dios. Pero no es todo, porque va a haber mucho más. Porque aún tu cuerpo, este cuerpo que está, que se deteriora, que envejece, que se debilita, y que un día, si el Señor no viene a buscarnos, va a morir, va a ser transformado, va a ser glorificado, va a ser como el cuerpo de la gloria suya. Y eso es lo que está hablando acá de la redención de nuestro cuerpo. Y eso también está por delante, hermano. Otra cosa para guardar, otra cosa para esperar, otra cosa para aferrarnos. La redención de nuestro cuerpo. 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es necesario, es como que un revestido. Y me acuerdo que Pérez Millos explicaba, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo revestido? Y bueno, si me pongo una camisa no estoy revestido. No estoy revestido con esta camisa, estoy vestido. Ahora, si uno va al sastre y le dice, bueno, sastre, cósame a la piel la camisa. Póngame cosida la camisa a la piel, cosa que no me la pueda sacar más.
El sastre va a decir, este está loco, ¿no? Bueno, pero está. Y lo hace, y cuando ya está la camisa así, es parte de mí, bueno, ahí sí puedo decir que estoy revestido con esta camisa. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a ser revestidos de incorrupción y de inmortalidad. Y en ese momento, ese grito de victoria que dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Y dice que, versículo 24, porque en esperanza hemos sido salvos. En esperanza hemos sido salvos. ¿Y de qué se refiere a esto? Bueno, no hemos visto al Señor, no hemos visto los ángeles, no hemos visto la Jerusalén celestial. Lo esperamos lo que el Señor tiene. A quien amáis sin haberle visto, dice Pedro. En quien creyendo tenés un gozo inefable y glorioso. Y Juan 6:47, el Señor Jesús nos dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tan sencillo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y le creímos y lo esperamos. Fuimos salvos en esperanza, esperando muchas cosas. Y sigamos, hermano, con la esperanza, la importancia de la esperanza en la salvación. Hay momentos donde necesitamos afirmarnos en la esperanza. Siempre tenemos que estar con la bandera, como aumentando el volumen de la esperanza, pero especialmente cuando estamos abatidos. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, ¿estás abatido? ¿O mañana estarás abatido? No sé. Espero que no, pero si estás abatido, estás turbado, perturbado, mal, por dentro así como todo revuelto, ¿no? Como una casa revuelta, un cuarto revuelto. Bueno, a veces nuestra alma está así, como ese cuarto. Si estás así, bueno, hay solución, y es esta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Al Hijo de Dios puede decir esto. Todo Hijo de Dios puede decir esto. Espero en Dios. Todavía le voy a alabar. En esta vida y en la que viene. Salvación mía y Dios mío. La certeza de la salvación. Porque dice, fuimos salvos. Fuimos salvos. Y si una vez que fuimos salvos, nadie puede quitarnos eso. Después va a decir acá el capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie, ninguna cosa creada, ni nosotros mismos. No podemos separarnos del amor de Dios. Fuimos salvos y así lo seguiremos siendo por siempre. Pero claro, a veces puede venir el maligno y tirar esos dardos de fuego, como dice Efesios 6, cuando habla de la armadura. Y nos habla de tomar toda la armadura de Dios. Y el escudo de la fe es aquel que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos que llegan ahí, prendido fuego, y que terminan quemando todo. Y tomar el yelmo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También nos dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te pregunto, hermano, ¿cómo puede ser que te pueda devorar el diablo? Porque dice, le habla a los creyentes. ¿Es algo literal? ¿Puede ser que alguien termine siendo comido, devorado literalmente? No es algo literal. Pero dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. Si tu fe está media ahí, media enclenque, no vas a resistir y el diablo te va a devorar y tu vida va a ser desastre, ¿no? Y capaz que vas a seguir viviendo, existiendo, sobreviviendo, pero no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, tu vida no va a ser en victoria. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Pero ¿cómo le resistimos? Firmes en la fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí la canción que cantamos, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, te anuncia, y me anuncia, de que va a haber un sufrimiento, un poco de tiempo, pero que va a haber un sufrimiento, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya hay sufrimiento, claro que sí, claro que sí. Pero después que suframos ese sufrimiento, el mismo Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces tenemos que no salir a decirle, como algunos por ahí salen, ¿no? Atar a Satanás o atacarlo a Satanás. Eso, nadie puede atar a Satanás. Nadie va a atar a Satanás. Por más que digan por ahí, yo até a Satanás, porque eso son mentiras. El único que va a atar a Satanás va a ser un ángel, ni siquiera dice que es un arcángel ni nada, pero enviado por Dios y antes del milenio. Lo puede leer ahí en Apocalipsis, al final, ¿no? Cuando antes del milenio el Satanás va a ser atado y ahí va a ser el gobierno del Señor Jesús por 1000 años aquí en la tierra. Y después va a ser desatado. Pero hasta ese momento nadie lo va a atar, así que no se preocupe. Pero lo que sí puede hacer es someterse a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Santiago 4, 7. Y sabemos que estamos en las manos de Dios. Si somos hijos de Dios, es decir, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Él, somos hijos de Dios y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Dice Juan 10:28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Estás en la mano del Señor. Estamos en la mano del Señor. Ahora, la esperanza es algo que no vemos, dice, porque la esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto nos llama a saber de que hay cosas que no vemos. Y está bien, es así. Y no las vas a ver hasta el final. Y no desesperes por eso. No desesperes porque no lo ves. Seguí teniendo paciencia. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Hebreos capítulo 6 nos habla de esto, el efecto de la esperanza como un ancla. Les invito a ir a Hebreos 6, 17 para ver el efecto de la esperanza que Dios quiere que tengamos. Y Hebreos 6, 17 dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la vida hay tempestades, hay momentos de tormenta, hay momentos de aflicción, como un barco, si comparamos nuestra vida como un barco, en medio de una tormenta. Y bueno, los que saben de navegación y todo dicen que en el mar no hay barcos grandes, porque puede haber una tormenta muy grande, más grande que el barco, y bueno, y hemos visto por ahí videos todo de barcos rompiéndose, siendo sometidos por las olas y todo, o encallando. ¿Y qué necesita nuestro barco? Esa esperanza que es el ancla. El ancla de tu alma es la esperanza. Es la esperanza. La esperanza puesta de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla de tu alma es la esperanza que Dios puso delante de ti y delante de mí. Que tu ancla, hermano, sea firme, que esté bien arraigada en la palabra del Señor, porque no es en nuestra
nuestros sentimientos, ni nuestros pensamientos, ni lo que podemos ver. Es en la palabra de Dios que tenemos que anclar el alma, en la esperanza, esperando lo que Él nos ha prometido. Es necesaria la paciencia. No te guíes por tu corazón. Algunos dicen, bueno, si lo sentís, dale y vamos arriba, ¿no? Seguir tu corazón. Tu corazón es engañoso, hermano. Ya lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si el corazón tuyo y mío es perverso y engañoso, no podés darle la derecha a tu corazón. No podés seguir lo que dice tu corazón. Especialmente cuando lo que el corazón quiere y siente va en contra de la palabra de Dios. Tenés que obedecer, debemos obedecer a lo que dice la palabra de Dios, aunque nuestro corazón a veces no nos ayude. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, entonces, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Subámosle el volumen a la esperanza. Y termino pensando esto que comenzábamos diciendo, ¿no? Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y en otro pasaje similar, el apóstol Pablo también, 2 Corintios 16, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, afirmate y que yo me afirme en esta esperanza. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. ¿Crees que Dios es fiel? Creemos que Dios es fiel. Y Él prometió, Él es el que te prometió las cosas. Entonces, mantén firme tu esperanza, sabiendo que las aflicciones que puedas pasar no son comparables con lo que está por venir, con la gloria que Dios nos ha prometido y que veremos por su gracia. Amén.